Buenas tardes, estamos aquí con la primera de las entrevistas que os prometí que os iba a traer. Esta es un poco la idea, que a través de diferentes personas pues podamos entender un poquito mejor cuál es el concepto de espiritualidad vicenciana. Y con nosotros está el hermano Paco, ¿qué tal? Hola, buenas. El hermano Paco es misionero Paul, él tiene ahora mismo trabajo aquí en Salamanca, trabaja en el centro para enfermos mentales llamado Ranquines, además de llevar el Centro de Espiritualidad Vicenciana de Salamanca, así que es una persona más que ideal para hablar con nosotros de este término. Como sabéis, la espiritualidad vicenciana se divide fundamentalmente en tres. Una espiritualidad de encarnación, espiritualidad misionera y espiritualidad del principio de misericordia. Paco nos va a ayudar a entender qué es esto de la espiritualidad de encarnación. Bueno, Paco, pues cuéntanos un poquito. Es un poco abstracto el concepto, ¿no? Seguramente la gente que esté haciendo el curso pues, no entienda bien qué es esto de la espiritualidad de encarnación. Y me gustaría que nos dieras un par de sinónimos que nos ayudaran a poner un poco los pies en la tierra. Bien, hablamos de espiritualidad de encarnación y tú dices que es difícil entender el concepto, pero mi experiencia me dice un poco que muchas veces nos cuesta más entender lo que es una auténtica espiritualidad y una espiritualidad cristiana. Ese puede ser un tema para otro diálogo, pero sí es cierto que para un cristiano con cierta formación y cierto recorrido vital, pues lo de espiritualidad pues es cierto que nos suena y puede vivirlo y quizás quede más difícil de entender lo de encarnación, ¿no? Me pides dos sinónimos. El primero yo te diría, podríamos cambiar encarnación por abajamiento, una espiritualidad de abajamiento. El abajamiento nos está hablando ya de dos cosas, de movimiento y de una dirección, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y quizás otro sinónimo que nos podría iluminar este concepto sería el de realidad, una espiritualidad de la realidad, y podríamos añadir de la realidad sufriente. Quizás eso ya nos da algunas pistas. Muy interesante. Abajamiento y realidad. Me parece que nos empieza a quedar un poquito más claro. Yo, cuando estuve analizando un poquito el concepto de espiritualidad de encarnación, me vino a la mente un texto bíblico que te leo. Para salvarnos, Dios se acercó a nosotros, vino a vivir con nosotros y entre nosotros. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Es este el origen del término de la espiritualidad de encarnación en este pasaje bíblico, en esta experiencia de Jesucristo? Este texto está sacado de la carta de San Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, y precisamente nos habla de esta idea de abajamiento. Este Dios que se abaja para ser hombre, y además no un hombre cualquiera, sino un siervo. Por lo tanto, sí está en el fundamento. Y además esta carta fue escrita como en el año 62, por lo tanto es uno de los primeros textos del Nuevo Testamento que nos puede hablar de este concepto. Pero es en otro texto posterior, del año 100 más o menos, que es el Evangelio de Juan, en su capítulo primero, donde se nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este sería propiamente el texto, esta idea de carne, del que viene el concepto de encarnación. Además es una palabra fuerte porque es carne, no dice se hizo ser humano, no dice se hizo hombre, se hizo mujer, sino dice carne, ¿no? Nosotros también tenemos en nuestra lengua castellana algunas expresiones que hablan de esa fortaleza, de ese término. Decimos, este es carne de mi carne, no es cualquier cosa, ¿verdad? Y también decimos, hombre, pero es que él es de carne y hueso, como tú y como yo, es muy real, siente como tú y padece, ¿verdad? Pues esto sería la idea que habría detrás, el texto que habría detrás y esta idea, que no es que se haga hombre en apariencia, en sintonía, sino no, carne, como tú y como yo, que sufre como tú y como hacerse de la naturaleza del otro, ¿no? Entiendo que sería esta la idea. Además, ambos textos nos hacen referencia a Jesucristo. Y esta es otra idea de la espiritualidad de encarnación, la centralidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso nos habla de una espiritualidad que es propiamente cristiana, porque tiene en su centro a Jesucristo. Y no nos habla solamente de esta primera encarnación, es decir, de hace 2000 años, cuando este Dios se abaja y se hace hombre y nace de una mujer, en Jesús de Nazaret. No se refiere solamente a eso, sino
esta encarnación nos habla de un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, un Dios que se hace hombre, pero que deja de mirar hacia arriba, hacia su Padre, y que mira hacia abajo, hacia los otros hombres, hacia la humanidad, y se vive en medio. Si a esto le añadimos otras ideas que nos ofrecen los evangelios, otras imágenes como la de sal o la de levadura, pues nos habla de un estilo de vida, nos habla de estar en medio de los otros, pero para hacer algo, para dar sabor, para elevar la masa, para transformarla. Por lo tanto, esta espiritualidad de encarnación nos remite también al compromiso cristiano. Muy interesante. Me gustaría ahora que nos centráramos un poquito en San Vicente, ¿verdad? Porque es una espiritualidad de encarnación dentro de lo que sería la espiritualidad vicenciana. ¿Cómo interpretó San Vicente este término? ¿En qué momento lo descubre? ¿Cómo lo hace vida en su persona, en su historia? ¿Dónde descubre él esa encarnación y esa espiritualidad? Muy bien. Te respondo primero a esta segunda pregunta, ¿no? ¿Desde dónde y cómo él es capaz de centrar su vida en esto, ¿no? Bueno, en la época de San Vicente, y yo creo que en toda época, la espiritualidad siempre corre el riesgo de convertirse y quedarse en pietismo, en devoción personal, en relación intimista, alejada por lo tanto del compromiso y de la realidad. Eso pasaba en la época de San Vicente. Y San Vicente ve eso también y está en contacto con eso. San Vicente también está en contacto con otras espiritualidades de renovación que la Iglesia estaba impulsando en aquella época, para renovar, por ejemplo, el clero, ¿no? El sacerdocio, y alguna espiritualidad también centrada en Jesucristo que ayudaban a esa renovación. Pero esas espiritualidades se quedaban en muchas ocasiones como para una élite, para unos pocos. Entonces San Vicente viene del mundo rural, de un mundo sencillo y de una familia humilde. Esta vivencia personal le hace alejarse, por un lado, de ese espiritualismo pietista que no está aterrizado en la realidad, y por otro del otro, aunque es bueno, pero es para unos pocos. Y San Vicente está más cercano a la realidad y al pueblo llano, y eso le permite conectar con esta espiritualidad y este misterio de la encarnación, ¿no? Por un lado. Y por otro, ¿cómo interpreta San Vicente? ¿No? Hombre, San Vicente no habla así de espiritualidad de la encarnación, sí habla de encarnación, por supuesto, porque es uno de los misterios fundamentales de la vida cristiana. Entonces yo diría que para él hay tres convicciones fundamentales en esta manera de entender la espiritualidad y la espiritualidad de encarnación en este sentido. El primero de ellos sería la primacía de un Dios que es protector y cuidador de los débiles y de los pobres. No se descubre solamente ese Dios en Jesucristo, porque ese mismo Dios es el que escucha el grito de los israelitas cuando estaban siendo explotados y siendo esclavos en Egipto. O sea que eso viene de toda la tradición judía también. Pero para San Vicente eso era muy importante, este Dios que cuida y protege a los pobres. La otra idea sería la centralidad de Jesucristo. Un Jesucristo que es para San Vicente evangelizador y servidor de estos pobres, ¿no? Y por lo tanto eso es una llamada muy fuerte a seguir a Jesucristo en San Vicente. Y la tercera convicción viene de las dos anteriores, que sería una pasión por los pobres. San Vicente, viendo a este Dios y viendo a este Jesucristo, tiene esta pasión y la hace realidad en su vida, y la hizo realidad en sus opciones, en sus obras y en sus fundaciones, ¿no? Por lo tanto, yo diría que estas tres visiones, estas tres ideas, estas tres convicciones en San Vicente, pues son las que configuran pues, una espiritualidad de la encarnación. Muy bien, nos dejas un panorama bastante amplio, ¿no? de la vida de San Vicente y la manera que él tenía de entender esta encarnación, este hacerse carne en medio de los más necesitados, ¿no? Yo quiero que nos centremos ahora un poquito en los vicencianos, en la gente que tenemos la intención de vivir la espiritualidad vicenciana en el día a día. ¿Qué peligros correríamos si nos olvidáramos un poco de esta espiritualidad de encarnación? Yo diría que el primer peligro sería un peligro, yo llamaría quizás eclesial, ¿no? Hacia adentro.
que quizás no tiene que ser malo para la persona, pero sí es peligroso. Me explico. Si uno no vive como vicenciano o dentro de la espiritualidad vicenciana esta espiritualidad de la encarnación, puede acabar viviendo otras espiritualidades que sean buenas, otras espiritualidades que estén dentro de la Iglesia, pero que no son la vicenciana. Y por lo tanto, ¿dónde está aquí el peligro? En que no responde a la vocación. Yo tengo una vocación como vicenciano, debo responder a ella. Si acabo viviendo otra espiritualidad, no soy fiel a mi vocación y por lo tanto estoy privando tanto a la Iglesia como al mundo de un don, de una gracia que Dios ha creado, que es nuestro carisma vicenciano. Por lo tanto, no es que sea peligroso para ti como cristiano o para mí, porque puedes vivir otra espiritualidad, la carmelita, y puede ser buena y puede llegar a santo, pero no estás siendo fiel a tu vocación y por lo tanto estás privando de un don que el Espíritu ha dado a su Iglesia y al mundo. El otro peligro, si hemos dicho que dentro de la espiritualidad de encarnación un elemento fundamental sería esta centralidad en Jesucristo, entonces si nos olvidamos de esto, este sí es un peligro real, porque es cuando podemos dejar de vivir una espiritualidad auténticamente cristiana y convertirnos en eso, en una devoción personal, en un pietismo interior, en mucho rezo, en demasiado culto, alejado siempre de la realidad y del compromiso al que nos lleva esta espiritualidad. Por lo tanto, aquí sí podemos desvirtuar verdaderamente nuestra espiritualidad, incluso como cristianos. Entonces, pues este es un peligro a estar siempre atentos a vivir esta espiritualidad para no dejar de ser no solo vicencianos, sino auténticamente cristianos. Hay que hacer esa evaluación constante para no perder ese camino, ¿no? Tanto dentro en nivel eclesial, ¿no? Para ser fieles a esa vocación recibida, como para no olvidarnos que estamos aquí para transformar y ser semillas de transformación y de evangelio, ¿no? También me gustaría que me comentaras un poquito si ves diferencias en esta espiritualidad respecto a la vocación de la persona. Me explico. ¿Tiene que ver hay alguna diferencia de la espiritualidad de encarnación para un laico, para una hija de la caridad, para un sacerdote? ¿Hay diferencias, hay matices? Yo diría que no. Yo diría que no hay diferencia en cuanto a la vocación que cada persona tenga y no hay diferencia en cuanto a los momentos vitales por lo que la persona vocacionada esté pasando. Me explico. No es lo mismo vivir en una comunidad en Salamanca que vivir en una comunidad en La Mosquitia. Es distinto. No es lo mismo estar soltero, casado, que casado con dos hijas pequeñas que educar y acompañar y criar, que con dos hijas independizadas y casadas. No es lo mismo. Y no es lo mismo ser consagrada con 30 años que con 80. Las concreciones en que esta espiritualidad de encarnación se va a concretar y a vivir, los compromisos sí van a ser distintos por el estado y por el momento vital por que uno pasa, ¿no? Pero el desde dónde hacemos las cosas, desde esta mirada de ver al mundo, entender al mundo, sentir al mundo y comprometernos con el mundo, puede ser el mismo para cualquier vocación y para cualquier momento vital. Sí es cierto que las acciones, los compromisos serán distintos, pero ya digo, no solamente por la vocación, sino también por el momento vital en el que uno se encuentre. La encarnación siempre nos llevará, pues eso, a mirar hacia abajo y a mirar a los desfavorecidos, ¿no? Y los compromisos pues, deberán concretarse en cada momento, en cada situación. O sea, es la circunstancia un poco la que determina cómo vivir esa espiritualidad. Parece lógico, ¿no? Si la cosa es encarnarse en la realidad, dependiendo también un poquito de tu realidad, pues eso va a ir cambiando, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad es que entiendo un poquito mejor ahora qué es esto de la espiritualidad de encarnación, me ayuda un poquito más a entender qué es la espiritualidad vicenciana. Y ya para acabar nuestra conversación me gustaría que nos dieras un par de consejos, porque nos podemos conocer la teoría, pero nos cuesta muchas veces llevar a la práctica pues ese ser cristiano y ese ser vicenciano como Dios manda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué consejos nos darías para que vivamos esta espiritualidad de encarnación siempre desde la autenticidad?
Pues yo hablaría también de dos convicciones de Vicente de Paúl. La primera sería, San Vicente estaba convencido de que Dios se manifiesta en el día a día y en los acontecimientos cotidianos. Por lo tanto, eso es una llamada a la atención, a estar atentos a lo que sucede en el día a día para descubrir a este Dios y descubrir su palabra y la misión que tiene para nosotros. Estando así atentos, no nos alejaremos de esta espiritualidad de encarnación. Y la otra sería, pues, la de San Vicente también, la de la pasión por los pobres, es decir, no podemos dejar de estar mirando hacia abajo. Y hacia abajo significa estar mirando, ir hacia ellos y estar al lado de los que sufren y de los acontecimientos del mundo donde hay sufrimiento, ¿no? Porque allí encontramos a Jesucristo. Entonces, como cristianos, esa es otra llamada, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre también es un reto, ¿no? Quizás ese reto en palabras hoy en día en la Iglesia, ¿no?, que ha puesto un poco en boga el Papa Francisco, pues quizás sería estar atentos a las periferias, nos diría él hoy en día, ¿no? Pues eso, como vicenciano, para vivir esta espiritualidad de la Encarnación, siempre tenemos que ir hacia los que están sufriendo y están en las periferias. Pues muchas gracias, Paco. O sea, mirar atentamente y mirar fundamentalmente en dirección vertical, de arriba abajo, ¿no? Sería un poco el consejo. Sí, lo que pasa es que es un movimiento con dos direcciones. Es decir, en la primera acción la iniciativa es de Dios. Él es el que se manifiesta en la realidad. Tú tienes que mirar para descubrirlo. La segunda, el movimiento es tuyo. Nosotros tenemos que ir a los pobres. Allí nos vamos a encontrar a Jesucristo. Pues muchas gracias. Pues nada, con esto, un poco esta conversación que hemos tenido con el hermano Paco, nos queda un poquito más claro qué es esto de la espiritualidad de encarnación, y de aquí a nada vamos a poder conversar con otras personas que nos van a dar un poquito más de pistas sobre otros matices de la espiritualidad vicenciana. Espero que os haya gustado.